Esto es una recopilación de datos históricos de distintas épocas y también mucho de lo reciente. O sea, hay un trabajo hecho básicamente con la palabra del productor, los informes de los productores y los técnicos que trabajan en las cooperativas que están en relación directa con los productores de la zona. Eso es lo que creo yo que es lo más importante y lo más relevante que tenemos en este trabajo, que va a ser presentado hoy y que básicamente yo creo que es mostrar las posibilidades del trigo en la provincia, por qué está así hoy y qué es lo que podría ser el trigo en la provincia, hasta dónde podríamos llegar. Indudablemente que acá hay muchos factores que inciden en la producción del trigo, pero yo creo que básicamente hay un factor el que más incide, que es el tema de la rentabilidad. Cuando nosotros, en cualquier actividad, desde un comercio, si no es rentable, indudablemente termina cerrándose o dejándose de hacer, ¿no es cierto? Y yo creo que este es un problema que tenemos hoy en esta provincia de Entre Ríos, más te diría que es a nivel nacional un poco que por qué tenemos este faltante de trigo en el país, es porque precisamente no es rentable. Hemos roto hasta una cadena de rotación que veníamos haciendo, que era tan importante para hacer una buena soja posterior. Si es que la soja nos está dejando tanto ingreso de divisas, ¿por qué no permitimos de alguna manera que se hagan estas rotaciones y que podamos trabajar correctamente, como para que la agricultura sea, aparte de rentable, sea sustentable, que esto es lo que necesitamos como toda producción, como todo comercio, ¿no? Todo acto comercial, digamos. Tiene que ser sustentable en el tiempo, si no, se termina. Este trabajo se hizo aproximadamente 1 año y medio de recopilación de datos, de trabajo con productores, trabajo con técnicos y armándolo con gente contratada por Coninagro para lograr hacer este libro, digamos así, que hoy se va a presentar con algún esfuerzo especial de parte de los técnicos de Coninagro y también de la parte económica que hemos tenido que solventar para hacer esto, ¿no? Federico Landgraf es uno de los economistas que llevó adelante este estudio durante más de 1 año y que volcó en este libro que ha publicado Coninagro los resultados de los problemas que está sufriendo la economía regional en el trigo, en el caso de Entre Ríos, y también del arroz. Esto es lo que nos decía respecto a los principales resultados que dieron en este trabajo. El estudio lo que intenta hacer es un instrumento para favorecer las políticas a las economías regionales. En este caso particular sobre Entre Ríos trabajamos en el trigo y el arroz, que si bien el trigo parece no ser una economía regional cuando lo miramos a nivel a nivel país, lo que sí notamos es que en Entre Ríos tiene ciertas particularidades que lo hacen prácticamente una economía regional. Tanto en arroz como en trigo, lo que notamos es un déficit en infraestructura importante para ser superado. Notamos las particularidades tanto del arroz como del trigo en su perfil netamente exportador, hicieron que un atraso cambiario de los últimos años afectara mucho la actividad, caídas de área en los dos, importantes caídas de área en los dos. Y bueno, fueron afectando la competitividad y el productor hoy en trigo, por ejemplo, y en arroz pasa similar, tiene mucha dependencia de los rendimientos para poder salir hecho, ¿no? Pensemos que el 70% más o menos de los productores que producen trigo lo hacen en campo arrendado, con algo de campo propio, pero con mucho más campo arrendado. Y para ellos a nivel nacional estamos viendo que necesitas por lo menos más de 3.500 kilos para estar por arriba de la línea de flotación en campo propio, así que imagínate, con campo arrendado estás en pérdida, el cultivo per se no tiene resultados positivos. Es decir que es un escenario difícil para el productor de trigo, tiene particularidades especiales, el trigo entrerriano tiene un déficit en valores de proteína, en calidad, que hacen
que sea necesario ajustar eso en el futuro, trabajar fuertemente en eso en el futuro. Notamos fuerte apoyo de las cooperativas a los productores, con sus grupos de asesores técnicos trabajando con los productores. Creo que eso es algo que se debe promover y mejorar y trabajar, porque la verdad que es notable el impacto que tiene. Es decir que notamos en el trabajo tratamos de expresar, y repito esto del instrumento de política, porque creemos que este es un compendio de temas. Tenemos temas de financiamiento, temas impositivos, temas productivos o agronómicos y generalidades. En fin, buscamos hacer un análisis integral del programa, de todo el problema del trigo. Pero lo que más nos interesa es el después, qué se puede trabajar esto, cómo se puede concientizar a las autoridades y en mejorar todo lo que sea infraestructura, ya no solamente de caminos, puertos, en lo que sea políticas activas que promuevan mejoras en la actividad del trigo en la provincia. Y cuando las políticas oficiales son desacertadas, el tiempo es el que se encarga de demostrarlo. Y esto es lo que ha sucedido con el trigo, que es el caso de estudio de Coninagro y que ahora va a explicar un poquito más el economista. Pero no hay que olvidar que dentro de este grupo de economías regionales o no tan regionales, algunas economías nacionales importantes para nuestra República Argentina, que han tenido una pésima instrumentación política, no tenemos que dejar de incluir a la lechería y al sector cárnico vacuno, dos productos que han desaparecido prácticamente del contexto internacional. En el caso de lechería no ha desaparecido, pero sí están los mismos niveles de producción que el año 1998, y la ganadería, siendo la carne argentina uno de los productos por los cuales se conoce a la Argentina en todo el mundo, ha desaparecido casi de todos los mercados. El trigo, casi el año pasado, estuvo desaparecido, pero de la República Argentina. Sin duda que uno de los cultivos más afectados o de las actividades más afectadas fue por la política oficial en materia de intervención sobre los cultivos ha sido el trigo, ¿no? El trigo por ahí es el ejemplo emblemático de cómo una actividad se afectó negativamente y no se resolvieron los problemas ni de los productores ni de los consumidores de pan o farináceos, digamos. Así que ahí hay mucho camino por recorrer. Y en el arroz, porque la caída se ha dado sobre todo sin tener tanto peso internacional y de políticas públicas como puede ser en el trigo. ¿Las causas a qué se han debido? Mirá, en el arroz también hay alguna combinación. Atraso cambiario para sobre todo las cooperativas que estaban enfocadas a lo que es la exportación, les ha afectado muchísimo, muchísimo. Eso afectó también el financiamiento propio de la cooperativa y por ende también el financiamiento de los productores. Ese es uno de los temas tal vez de mayor impacto. Después hay también algún tema más interno de la agricultura, donde el arroz, que compite con otras áreas que se han dedicado a otra actividad, fue perdiendo terreno, pero también por un poco perdiendo terreno por la baja rentabilidad para el productor, porque el productor elige entre una actividad, busca la actividad que le sea rentable, por supuesto, como es lógico, y tiene que ser así. Entonces ahí ha perdido un poco de área el arroz, que después intenta recuperarla. Digamos, se produce también incertidumbre, si querés, de alguna manera, por ahí no tanta la incertidumbre de mercado que tiene el mercado de trigo, pero también el productor de arroz se enfrenta a un escenario donde le es difícil la toma de decisiones. Una de las propuestas que nosotros necesitamos más es el fortalecimiento del sistema cooperativo, porque es el instrumento que nosotros creemos, confiamos, así que yo te diría que uno de los caminos es ese, y después convencer que en el caso del trigo, por ejemplo, no es necesario en absoluto la intervención. No hemos tenido problema de escasez de trigo nunca, así que no tenemos por qué tener miedo a un fantasma que nunca apareció. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.